Esto es Café Café Cinema, su espacio de crítica y cine, y el día de hoy vamos a continuar con el tema de la comunicación interactiva. El tema que abordaremos hoy será el tema de las relaciones interpersonales, para lo cual vamos a abordar y vamos a analizar la película de Intensamente de 2015. Vamos a ir como comprendiendo todas sus expresiones, sus emociones, porque en este caso creo que la película nos ayuda mucho a entender cómo es la comunicación. Entonces, pues vamos a comenzar. Primero les haremos un breve resumen de la película y por qué relación tiene con el tema del día de hoy, ¿no? La película pues empieza narrándonos la historia de una chica de 12 años, 13 años, que se llama Riley, la cual está pasando por esos cambios de la niñez hacia la adolescencia. Dentro de su vida o dentro de su mundo, el primer cambio más importante es que pasa por una mudanza, ¿no? Lo cual a las personas a las que nos hemos mudado, pues sobre todo a una edad temprana, es un cambio que pues radica mucho. Ajá, es bastante radical, es bastante impactante en la vida de un adolescente, de un niño. Sí. Y sobre todo porque en ese punto, el máximo punto de relaciones interpersonales de la protagonista es básicamente con los padres, ¿no? Sí, creo que ahí tiene que ver mucho el cómo un padre te puede explicar el cómo pueden cambiar todo tu entorno, cómo puede ser estás tan habituado tú a tu hogar, a tu entorno, que llegas a otro lugar y se te hace completamente pues algo que diferente, ¿no? Sí, o sea, no sabes ni siquiera cómo expresarlo. Claro. Entonces, yo creo que aquí empezamos con eso de la mudanza, empezamos a ver que no es fácil. Y tienes que saber como que entender todo lo que sientes, ¿no? Claro. Sí, o sea, primero pasa este cambio, el cual es la mudanza, llega a un lugar completamente desconocido, a una escuela desconocida en donde le es difícil entablar conversaciones para empezar. Vemos que al principio cuando llega a estos nuevos espacios se siente sola, se siente aislada. Y a la par vamos viendo la interacción que va teniendo dentro de su mente las emociones, ¿no? El cual creo que es un punto que tiene mucho que ver con este tema, porque todas las relaciones interpersonales se llevan a cabo gracias al manejo de las emociones, ¿no? Tú no puedes no puedes entablar una conversación con otra persona sin antes tener un pensamiento de qué es lo que vas a hablar o simplemente tener un sentimiento en ese momento, ¿no? Ajá, el cómo vas a llegar y te vas a presentar, el cómo te expresas con las demás personas y que es en un lugar, un momento en el que no conoces nada, en el que todo para ti es nuevo y simplemente como que empiezas a entender ese rumbo que puedes llegar a tener, pero siendo un niño de 10 años, de 12 años, es muchísimo más complicado a cuando ya estás un poquito habituado a cambios de escuela constantemente, cositas así. Creo que esto también se ve reflejado dentro de la segunda película, la cual quizá en un momento la abordaremos después, pero haciendo un breve resumen también y retomando un poco el tema del inicio de las conversaciones, creo que se puede notar esa madurez en Riley en el momento en el que en la primera película pues es una persona incluso un poco solitaria, un poco tímida, un poco avergonzada y se le dificulta crear estas relaciones porque sus emociones no están lo suficientemente preparadas para los retos que es entablar una comunicación. Y en el aspecto de las interrelaciones existen muchos tipos de relaciones, ¿no? Existen las relaciones familiares, relaciones de amigos, de pareja, relaciones laborales. Y obviamente se tiene que hacer una distinción entre estas, ¿no? Sí, por ejemplo, Riley llega a esa nueva escuela y no entiende, o sea, no conoce a nadie, sus profesores son nuevos. Literalmente, si quiere ir, lo vimos en la película, que ve un lugar de pizza y le dan pizza con brócoli, que ella pues obviamente ama la pizza, pero odia el brócoli. Entonces, ella empieza a interrelacionarse con sus compañeros, con sus maestros, incluso con sus papás, que su papá ya está más ocupado porque es un nuevo trabajo. Sí, claro. Su mamá está ocupada porque no llega el camión de la mudanza. Entonces, para Riley se le juntan muchas cosas y ahí es cuando ella, como dices, ¿no? Como que no entiende o no está tan desarrollada su capacidad como para saber
cómo mostrarse ante esos sentimientos, ¿no? Emociones. Sí, claro, al final de cuentas podemos ver en la película, y si hacemos un análisis, es que podemos entender cómo es que las emociones afectan las relaciones que tenemos día con día, ¿no? O sea, creo que justamente cada emoción dentro de la mente de Riley juega un papel importante. Cada emoción le da una característica de la personalidad que en ese momento está forjando en ese mundo, pero que al final de cuentas, cuando se desaparecen de la cabina alegría y tristeza, se vuelve una persona más pues irritable por el enojo, más disgustada por desagrado, y obviamente también temerosa por el miedo, ¿no? Creo que nos da una interpretación de cómo son necesarias las emociones a la hora de entablar conversaciones con alguien. Así sean conversaciones mundanas o cotidianas, como la hora de la comida con tus padres, necesitas estar centrado en tus emociones, saber qué es lo que quieres expresar para que haya una comunicación activa. El simple hecho de llegar a comer con tus papás, el saber si estás enojado, si estás disgustado, si estás muy feliz o incluso estás triste, y tus papás como que te intentan entender. Obviamente ellos no saben qué pasa por tu cabeza, o sea, por lo que sientes, pero como este tipo de comunicaciones activas que necesitarías de saber explicar, sí, como que necesitas como todo ese concepto en la parte en la que todas las cosas, o sea, por ejemplo, en la película sale de que ella a ella le gusta el hockey. Sí. Y para nada, ahí todavía no se mete al partido, no se mete a la escuela, no se mete a cursos de nada. Ya vemos que poquito a poquito se va desarrollando y ya es como que va abriéndose camino por sus compañeros, por ese tipo de cosas. Y obviamente al hacer falta estas emociones tan importantes como son la alegría o la tristeza, se le dificulta aún más el desarrollar estas prácticas, como el hockey, por ejemplo, que vemos que en determinado momento la madre lleva a Riley al nuevo equipo de hockey, y Riley, al hacerlo mal, simplemente se frustra y le es imposible expresar de manera asertiva y tener esta comunicación activa precisamente con su mamá, con sus otros compañeros. Se siente juzgada. Entonces, creo que eso también nos habla de un punto importante que debemos reflexionar sobre esta película, que es la comprensión y la empatía. Pienso que, por ejemplo, continuando con esta línea de que existen muchos tipos de comunicaciones y muchos tipos de relaciones interpersonales, dentro de las relaciones laborales, creo que es donde más podemos ver o donde más podemos comprender que se necesita del respeto mutuo, de la comprensión y la empatía, y en la película se ve reflejada a un nivel muy pues ficticio dentro de esta película pues para niños, pero de cierta manera la cabina en la mente de Riley funciona como una especie de trabajo para cada emoción, ¿no? Cada emoción tiene su rol, cada emoción tiene su trabajo, y creo que es donde podemos ver esa dinámica en donde alegría no aplica bien esa comunicación activa dentro de una relación laboral como lo es con tristeza, ¿no? Ajá, como dicen, ¿no? Cada cabeza es un mundo, sí. Y así como Riley trae todos sus sentimientos y sus emociones, como es alegría, miedo, desagrado, igual su mamá tiene sus emociones, y su papá, sí. Como que cada quien tiene pues su modo, ¿no? Pero vemos cómo en la cabeza de Riley alegría está batallando con tristeza, porque ellas son completamente diferentes, y ahí es donde deberían de tener esa comprensión. Y si lo vemos de afuera, como de parte de Riley y su mamá entiende estos como conceptos o esas fases que puede tener Riley, pero Riley obviamente ahorita está apenas como que caminando y sabiendo por dónde irse, ¿ok? Entonces, el valor de saber ser empático y comprender y tener la paciencia para saber desarrollar este tipo de sentimientos y como que expresarlos ante todo lo que está en tu entorno, es muy complicado, pero creo que tiene el valor puntual, ¿sabes? Sí, claro. Definitivamente podemos
podemos ver en Riley que está atravesando, como dices, ¿no? Un poco por esta crisis, no de identidad a lo mejor, pero sí este cuestionamiento interno, ¿no? Porque recordemos que toda la película se enfoca en que está pasando dentro de la mente de Riley, ¿no? Entonces, esta pelea uy, no, me adelanté, ¿no? Ansiedad, eso es para la otra película. Esta pelea entre alegría y tristeza no deja de ser un conflicto interno, ¿no? Que Riley tiene que aprender a apreciar y a ver su tristeza, a aceptarla y entenderla, ¿no? Y también creo que es una de las lecciones que nos deja a todos los espectadores, y creo que es un tema muy puntual también para la comunicación activa, que las emociones juegan un papel importante, incluso las emociones que generalmente lo asociamos con emociones negativas, cuando pues realmente no hay una cosa como tal como emociones negativas, ¿no? Simplemente son emociones, nosotros decidimos cómo enfocarlas, cómo expresarlas, y cuando estamos con otras personas se vuelven un pilar fundamental para que haya una comunicación, y esa comunicación después es lo que da paso a que exista una sociedad, ¿no? Que para empezar todos estemos bien con uno mismo, y después para con la otra persona, y después poder entablar estas relaciones con amigos, con novia, con familia, con jefes, etcétera. Sí, o sea, creo que es algo muy puntual y saber valorar cada sentimiento, cada emoción, es decir, estoy triste, se vale estar triste. Hay situaciones en las que estás bien, hay situaciones en las que estás mal y en las que puedes mejorar. Entonces, así como a Riley le pasó que al principio tenía un mal carácter, o sea, que todo se le juntó porque se vale. Sí, claro. Como que poquito a poquito fue desenredando todos esos problemas y poquito a poquito se metió al partido, bueno, se metió al deporte que le gustaba, ya tiene mejor comunicación con sus papás. Sí, todo nace a base de que empezó a entender y a aceptar sus emociones y a comunicarse, ¿no? Porque yo creo que incluso hacia el final de la película vemos que Riley se vuelve una persona sumamente aislada, como ya había mencionado, y llega un punto en el que simplemente llega como que ese punto de quiebre, en donde sabe que no es bueno estar ella completamente sola, completamente aislada, y llega un momento en donde cuando regresa del autobús a casa y mira a sus papás, lo único que hace es expresarse, quizá de manera no verbal, pero lo que creo que es lo maravilloso de las relaciones interpersonales, no necesita ser siempre tan efímero o tan expresivo, tan verbal, como para dar a entender que se necesita, pues la gente necesita a las personas, ¿no? Sí. Y todos nos necesitamos entre todos, y creo que es lo que hace que las relaciones interpersonales sean tan importantes y se conviertan igual tan importantes para un espacio laboral, por ejemplo. No puedes llegar simplemente a un trabajo, no hablar con absolutamente nadie y querer hacer las cosas como tú sabes. Creo que todos estos espacios están hechos para que nos acoplemos, y creo que nos deja una bonita enseñanza esta película sobre cómo es manejar tus emociones para con la gente, ¿no? Sí, con toda relación de pareja, en familiares, de profesionalismo, y aunque sea de la escuela, ¿no? Tenemos que saber entender que también hay cambios, y en esos cambios nos tenemos que adaptar y tenemos que sacar pues lo mejor y lo que se pueda, porque no siempre nos va a salir las cosas bien, sí, pero pues le podemos sacar provecho a lo que está bien y a lo que está mal. Entonces creo que sí nos deja una bonita reflexión la película. Creo que es una buena película. Es una buena película. Y pues eso sería todo. Eso sería todo por el capítulo de este mes. Esto fue Café Cinema, su espacio de crítica y cine, y nos vemos en el siguiente video.